en esta reflexión que he titulado Debajo del cielo. Por favor, abra su Biblia o encienda su celular en Eclesiastés capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 al 11 y luego vamos a saltarnos al versículo 15. Bien, un poquitito de contexto antes de leer estas palabras. Quien escribe estas palabras es el tercer gran rey de Israel, Salomón. Saúl, David y Salomón. Salomón es conocido en la narrativa bíblica porque cuando tuvo la oportunidad de pedirle algo a Dios, ¿qué le pidió? Sabiduría para gobernar. Y fue bastante inteligente y astuta su petición, porque a razón de eso, finalmente Salomón tuvo todo lo que nosotros quisiéramos tener: fama, poder y riquezas. De hecho, se dice que en la época del gobierno reinado de Salomón, Israel, la Israel unificada hasta ese entonces, nunca había alcanzado ya niveles de prosperidad como lo alcanzó en la época de Salomón. Así es que fue bastante inteligente Salomón. De hecho, en la narrativa bíblica incluso se dice que hubieron reyes y reinas del Oriente Antiguo Próximo que venían a su corte a pedirle sabiduría. En Primera Reyes capítulo 10 se nos habla de la reina de Sabá. Y así, visitaban su corte para pedir consejo. Se hizo muy popular en ese sentido. Pero al parecer, por la evidencia interna que nos da la Biblia, la palabra de Dios, Salomón escribe estas palabras ya siendo un anciano. Así es que yo quiero invitarles por favor a que se imaginen a este Salomón, ya no adulto, sino ya un anciano. Y mira su vida en retrospectiva hacia atrás. ¿Ya? Mira todo lo que hizo. Y él, en las memorias de Eclesiastés, va a llegar a una conclusión que si la leemos así literal puede parecernos un poco deprimente. Él dice, bueno, debajo del cielo todo es vanidad y aflicción de espíritu. De hecho, en el capítulo 1, en los primeros versículos, dice la gran máxima, que es la máxima de Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Salomón llegó a la conclusión de que muchas de las cosas que él hizo, a pesar de haber vivido todo y no haberse negado ningún placer, todo, sino muchas de las cosas debajo del sol, son vanidad y aflicción de espíritu, son un sinsentido. No le halló hermosura, color, propósito. Así es que imaginémonos a ese viejito, ¿ya? Mirando su vida hacia atrás, todo lo que él hizo y no hizo. Leemos con este contexto en la mente Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Dice Salomón, con sabiduría de Dios, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y aquí va a empezar a mencionar diferentes tiempos o temporadas: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. En esta vida también dice Salomón que habrá un tiempo para llorar, habrá un tiempo para reír, un tiempo para endechar, un tiempo de bailar, un tiempo de esparcir piedras que algunos interpretan como un tiempo de invertir, un tiempo de también juntar piedras, gracias, versículo 5, ahorrar, un tiempo de abrazar, un tiempo de abstenerse de abrazar, de soledad, un tiempo de buscar, un tiempo de perder, un tiempo de guardar, un tiempo de desechar, un tiempo de romper y un tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz, de paz, de paz. Salomón lo que está haciendo acá es describir la realidad común a todo el género humano.
es nuestra realidad. Salomón se dio cuenta que en esta vida, en la realidad que nos ha tocado vivir, hay diferentes tiempos o temporadas, buenas o malas. Pero fíjese, ¿cuál es el primer tiempo que menciona Salomón? Según el versículo 2. Tiempo de nacer. ¿Y cuál es el último tiempo que menciona? ¿Es la muerte? ¿Cuál es el tiempo? Dígalo fuerte. El tiempo de paz, versículo 8. Y aquí hay algo re importante. Yo no sé a cuánto les gustaba lenguaje y comunicación para los más jóvenes, para los más antiguos, castellano. O sea, ¿cuánto les gustaba la materia en el colegio y sobre todo el contenido de la poesía? ¿Sí o no? Cuando aprendíamos poesía española, lo importante en la poesía española son las rimas, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de rimas y más de alguno de nosotros tuvo que pararse adelante y recitar algún poema. Pero en la poesía hebrea, y este es un datito que se los doy, para que si usted va a leer la literatura sapiensal que encontramos en la Biblia, en los Salmos, toda la literatura poética, proverbios, fíjese la forma en que están dispuestas las palabras. Si en la poesía española lo que importa es las rimas, en la poesía hebrea lo que importa es el orden de las palabras. Y la primera palabra, o el primer tiempo, mejor dicho, debajo del cielo, ¿cuál es? Es el tiempo de nacer. Pero el último tiempo no es la muerte. Salomón, con sabiduría de Dios, dice que todos deberíamos llegar en esta vida debajo del cielo a un estado de contentamiento o de paz, que en hebreo es shalom. Muchos presumirían que la vida consiste en nacer, consumir, sobrevivir y morir, gastar o consumir oxígeno, pero la verdad es que Salomón, con sabiduría de Dios, dice que en esta vida todos deberíamos llegar a un estado de contentamiento, que a pesar de que no he logrado todo lo que quisiera alcanzar, a pesar de que en mis bolsillos no tengo todo lo que quisiera tener, debo estar conforme con lo que tengo. Porque Dios es mi entera satisfacción y en Él estoy completo. Y aquí viene la pregunta inmediata, vamos al grano. Independientemente de la edad que usted tenga, si tienes 15, 20, 40, 50, 70, 80 años de edad o más, ¿has llegado a ese estado de contentamiento? ¿Estás conforme en el Señor con tu vida? ¿O todavía sigues buscando? Seguimos adelante. Fíjese que si usted prestó atención al texto, Salomón debajo del sol dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. O sea, en el fondo lo que Salomón está queriendo decir es que la realidad que nos ha tocado vivir a nosotros es una realidad de contrastes. ¿Ya? Insisto, hay tiempos buenos y malos, alegres y tristes, de bonanza o prosperidad, pero también de escasez, de salud o enfermedad. Esa es la realidad que nos ha tocado vivir. Y es como que Salomón entre líneas sugiere que usted y yo debemos entonces estar preparados para enfrentar la temporada que estemos viviendo, cualesquiera que sea nuestra suerte. Pero evidentemente si leemos todo Eclesiastés nos daremos cuenta que Salomón no está diciendo, bueno, enfrentemos la vida con estoicismo, poniendo el pecho a las balas. Salomón lo va a decir. Enfrentemos la vida, pero en el temor del Señor. De hecho, en Proverbios la máxima es: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. En otras palabras, Salomón está sugiriendo, bueno, vivamos el presente que nos ha tocado vivir a como dé lugar, en nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos o experiencia. Salomón sugiere entre líneas que debemos bendecir nuestro presente, cualesquiera que sea, pero vivirlo en el poder de Dios. Y ese es el sello distintivo entre un hijo de Dios y cualquiera de los que pudiera
estará fuera. Fíjese que en estas palabras, si usted presta mucha atención, se dará cuenta que Salomón está siendo muy realista. Él no está escondiendo nada. Él dice, en otras palabras, que en esta vida vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Muchos creen que hacerse cristiano es una especie de hombre o mujer que se encierra en el templo, vive una especie de gueto espiritual y busca en la fe de alguna manera evadir el sufrimiento del mundo, escapar de los problemas que tenemos afuera. Pero aquí Salomón está queriendo decir algo totalmente distinto. Esta realidad que nos ha tocado vivir es una realidad afectada por el pecado desde los tiempos de Adán y Eva, y muchas veces vamos a sufrir, no simplemente por negligencia personal, no simplemente por nuestras propias malas decisiones cuyas consecuencias nos persiguen hasta el presente, sino que muchas veces vamos a sufrir simplemente por el daño de terceras personas. Vivimos en una realidad caída, no perfecta, afectada por el pecado. Y Salomón está siendo muy claro. Es como que Salomón me estuviera diciendo a mí, hey, ten expectativas reales de lo que puedes esperar en esta vida. La realidad que nos ha tocado vivir debajo del cielo, y yo sé que usted puede dar testimonio de esto de una u otra manera, es una realidad de contrastes, de temporadas buenas y malas, de alegría, de tristeza, pero es una realidad también afectada por el pecado. Pero fíjese que Salomón también deja entrever entre líneas en estos primeros versículos del capítulo 3 de Eclesiastés que la realidad común que nos ha tocado vivir a todos por igual es una realidad progresiva, una realidad que avanza, no es una realidad estática. ¿Se dio cuenta? Si todo tiene su tiempo debajo del cielo. Pero hay gente que se ha quedado congelada en una etapa de la vida. Hoy en día los psicólogos hablan de la adolescencia tardía o retardada. Esos hijos que hacen todos los esfuerzos humanos y posibles por quedarse en la casa del papá y la mamá y no querer madurar y no querer enfrentar la siguiente etapa. En pandemia, no sé si les pasó a ustedes, pero creo que teníamos tanto tiempo libre que empezamos a formar grupos de WhatsApp y hacer videollamadas con gente que hace tiempo no veíamos, ¿sí o no? Y a mí me molestaron casi un mes para que me volviera a reunir con compañeros de mi enseñanza media en Iquique. Y conversando, ya hasta que una vez yo le dije a mi esposa, ya, ok, me voy a conectar. Hasta que conversando con un compañero, yo le dije, oye viejo, ¿tú qué edad tienes? 40. O sea, perdona, a esa altura tenía 38. Y misma edad mía. Yo le dije, ¿qué estás haciendo por la vida? Bueno, estoy trabajando, soy ingeniero civil metalúrgico, estoy trabajando en una mina. Oye, yo le dije, debes ganar una cantidad de plata que te la encargo. ¿Ah? Y me dijo, sí. Pero todavía vivo con mis papás. Y dije, ¿qué? Y ¿sabes qué? Conversamos sobre esto. Y él me dijo, Andrés, tienes razón. Creo que es tiempo de avanzar. Hay gente que se ha quedado pegado, por ejemplo, en el luto enfermizo. Hace algún tiempo atrás conversaba con una hermana de ahí de la ciudad de Temuco, no de nuestra iglesia local, que hace 11 años había perdido a su marido y hasta ese día le seguía llorando, pero con angustia y con dolor. Yo le dije, mira hermana, ¿sabes? Tú no estás bien psicoemocionalmente hablando, ni espiritualmente.
Tú estás de seguro, y si vas a psicoterapia te van a decir, tú estás viviendo un luto enfermizo. Tú ya, si realmente eres una hija de Dios, deberías aprender a reconciliarte con esa situación y hacer las paces y avanzar. ¿Acaso la Biblia no dice que, bueno, el Señor cambia nuestro luto en danza? ¿No será el tiempo de avanzar a la siguiente estación de la vida? Ya lloraste, ya lloraste, ya reflexionaste, ya buscaste contención en tus hijos y en tu familia. ¿No será necesario avanzar? Les doy un tercer ejemplo. Hay gente que se queda congelada en la estación de la amargura. Una vez alguien le hizo daño, hirió su corazón, y esa persona que los hirió puede estar disfrutando de la vida, viajando por el mundo, y tú estás congelado, congelada en la estación de la amargura, el rencor. Y no le has permitido al Espíritu Santo que a través de su palabra sane tu corazón. Salomón entiende de que la realidad que nos ha tocado vivir es progresiva y debemos avanzar, no nos podemos quedar estáticos. Querida iglesia, querido hermano, hermana, si quieres verlo así, velo de esta manera. Los cambios y las transiciones son inevitables. Tarde o temprano llegan. Puede que tú estés viviendo el nido vacío. ¿Le has preguntado a Dios cómo deberías vivir esa etapa de tu vida? ¿Todo tiempo pasado habrá sido mejor o simplemente diferente? ¿Qué dice Salomón? Porque Salomón va a hablar de eso. La realidad es progresiva. Yo debo avanzar. No puedo quedarme congelado porque estaría perdiéndome lo que Dios quiere conmigo en el presente por estar pensando o en el pasado o angustiado por el futuro. Bendice tu presente. Yo vengo de parte de Dios a decirte, querida iglesia, bendice tu presente. Cualesquiera que sea la temporada que estés viviendo, bendícelo, dale gracias a Dios. Que haya gratitud, alabanza en tu boca, que haya contentamiento, no queja. Seguimos avanzando. Mire, leamos el versículo 9, porque aquí va a aparecer una pregunta que es clave. Y por favor, leámosla, porque no está y no va a aparecer publicada en la pantalla. Si no puede leerlo, preste atención. Dice, Salomón se hace esta pregunta, ya llegado a este punto. Él dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Voy a volver a repetir la pregunta. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Muchos creen que Salomón no está haciendo esta pregunta a su auditorio. Y tampoco pretende ser una pregunta retórica. En el fondo aquí Salomón se está preguntando así a sí mismo. Porque si hay alguien en la Biblia que vivió para trabajar, ese fue Salomón. Ese fue Salomón. Fíjense que Salomón, por ser hijo de David, tuvo que cargar con lo que los psicoanalistas dicen, tuvo que cargar con el deseo de sus padres. Los sueños frustrados de David, del rey David, el dulce cantor de Israel, quien no pudo cumplir en vida, adivinen quién los tuvo que cumplir. Salomón. David tenía un sueño para Dios, ¿alguien lo recuerda? Y que no pudo cumplir porque sus manos estaban manchadas con sangre. Un templo. No pudo construirle una morada a la presencia de Dios. ¿Pero quién hizo eso? Salomón.
Y no solamente construyó un templo, él levantó toda una nación y la llevó a niveles de riqueza y prosperidad enormes, enormes. Pero yo me imagino a Salomón pensando cómo sostener esto en el tiempo. ¿Quién lo va a suceder en el trono? De hecho, curiosamente cuenta la narrativa bíblica que justamente después del rey Salomón, el reino unificado de Israel se divide en dos partes. Israel por el norte, Judá por el sur. Jeroboam y Roboam, dos tipos que se pelearon el trono de Israel. Uno quería aumentarle la carga de impuestos, presta atención a otro, y el otro quería disminuirla. ¿Se imaginan el nivel de nación que Salomón construyó? De hecho, Jesús lo menciona en los evangelios a Salomón. Y lo menciona en un momento donde él de seguro se rió a carcajadas. ¿Ustedes creen que Jesús no se reía? Tenía un humor, y un humor bastante negro. ¿A quiénes les gusta el humor negro? Jesús tenía un humor muy negro, era muy malo. Ustedes recordarán el Evangelio de Mateo, capítulo 6, en pleno Sermón del Monte, donde Jesús allí está hablando de las ambiciones materiales desmedidas. Jesús dice en un momento del sermón, él dice, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y estimará a otro. No podemos dividirnos, no podemos amar a Dios, y fíjese esto, y a las riquezas. Uno pensaría que el archienemigo número uno de Dios es Satanás. Pero en los labios de Jesús no es Satanás el problema. Jesús le está hablando en el Sermón del Monte a sus potenciales seguidores o discípulos. Y Jesús teme que aquellos que le van a seguir van a verse divididos en su lealtad por querer perseguir ambiciones materiales desmedidas y a la vez seguir a Dios en su reino. Nadie puede servir a Dios o las riquezas. Nadie. Y comienza Jesús a hablar cuál es el problema o la consecuencia inmediata que trae quien quiere en esta vida hacer ambas cosas a la vez. Dice, bueno, no se afanen por el día de mañana, qué van a comer, con qué van a vestir. ¿Acaso Dios no tiene cuidado de su creación? Si Él es capaz de alimentar las aves, los campos, los lirios de los campos, ¿cómo no va a tener cuidado de sostenerlos a ustedes materialmente hablando? Porque aún les digo, y presten atención a esto, y aquí viene el humor negro de Jesús, porque aún les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se pudo vestir como un simple lirio del campo. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, pero ojo, en el contexto de lo que Jesús está hablando, no es poner a Dios y servirle, venir a la iglesia. No, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia económica o material. Que en otras palabras es dar generosamente sin esperar recibir nada a cambio. Y para ellos, solo para ellos, está la promesa de que nada les va a faltar. Salomón fue alguien que vivió para perseguir ambiciones materiales desmedidas. Salomón fue alguien cuyo gran pecado, ojo, siempre se nos enseñó en la escuelita dominical que fue la apostasía, ¿sí o no? Los más antiguos, los que hemos pasado por la escuela dominical, que Salomón se desvió, su corazón se fue tras los dioses de las más 600 de mujeres que tenía, pero la verdad es que la raíz del
problema de Salomón es que Salomón fue alguien que quiso amar a Dios, al Dios de sus padres, y perseguir ambiciones materiales desmedidas. Y ojo, no estoy diciendo que no sea malo tener ambiciones materiales. Cuando son desmedidas y chocan con los propósitos de Dios y su reino, ahí entramos en conflicto. Y eso es lo que terminó haciendo que Salomón se cuestionara muchas las cosas que hizo en vida. ¿Qué provecho tiene el que trabaja? Volvemos a Eclesiastés, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Vivimos en una sociedad muy funcional, muy tecnócrata. Me explico. Hacemos de la técnica un valor superlativo, o sea, una cuestión muy importante. Hoy en día la educación se ha vuelto tan especializada que mientras más especialista seas en una materia determinada, mucho más valorado eres. Al punto que, ¿cómo nos ha afectado esto a nosotros? Al punto es que nos definimos más por lo que hacemos que por lo que somos. Si usted sale a la calle a hacer una encuesta rápida y le pregunta a la gente, bueno, ¿quién es usted? Se va a definir por lo que hace. Yo soy dueña de casa, yo soy profesor, yo soy arquitecto, yo soy ingeniero, yo soy comerciante, yo soy pastor. Pero fíjese que Salomón aquí va a decir, en el versículo 10, ¿ya? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él, y todo lo hizo hermoso en su tiempo. O sea, Salomón no está en contra del trabajo, por muy trabajólico que sea. Él entiende la importancia del trabajo, bíblicamente hablando, ¿se entiende? Él sabe que el trabajo al fin y al cabo dignifica a las personas. Él sabe que Dios nos invita a disfrutar el fruto de nuestro trabajo. Amén. Pero una cosa es que el trabajo dignifica al hombre y otra cosa muy diferente es vivir para trabajar. Por eso es que Dios en su sabiduría, entre el decálogo, entre los 10 mandamientos, puso allí en el centro un mandamiento. Guardarás el día de reposo. Porque si el trabajo nos dignifica, presta atención a esto, y esto es lo precioso de Dios y su sabiduría. Si el trabajo nos dignifica y está bien trabajar y disfrutar el esfuerzo de nuestro trabajo, el reposo, el descanso, el que nos frenemos un día a la semana para agradecerle a Dios, para concentrar nuestros pensamientos en Él y buscarle en devoción profunda. El descansar nos recuerda que nuestro valor no está en lo que hacemos a diario, sino en simplemente en lo que somos, en sabernos hijos, amados, perdonados por Dios, y que en Él encontramos contentamiento, paz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es que si somos hijos del rigor, avancemos un poquitito hacia la gracia. Descansemos. No trabajemos tanto. A veces yo no sé realmente cuánta es la diferencia entre nosotros como hijos de Dios y el común de las personas que está afuera y que no conoce a Jesús. A veces me temo que perseguimos los mismos sueños, las mismas ambiciones, los mismos proyectos de vida. No hay ninguna distinción. Salomón va a llegar a una gran conclusión. Él va a decir en el capítulo 12 de Eclesiastés, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. En otras palabras, el gran propósito de nuestra vida no es vivir para trabajar, ni perseguir ambiciones materiales desmedidas. Eso nos lleva simplemente a vidas estresadas, a vidas que caen en la ansiedad, en el afán. El propósito de la vida es conocer a Dios, amarle, servirle. Y mi trabajo, reenfocarlo desde esa perspectiva para que sea un espacio de misión para la gloria de Dios. Bueno, Salomón ha dado cuenta de cómo es la realidad que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. Una realidad cruda.
Pero luego Salomón va a hacer el siguiente ejercicio, presta atención a esto. Va a comenzar a ver nuestra realidad, pero desde la perspectiva de Dios, desde la óptica de Dios. Cómo Dios, que habita arriba en los cielos, en las alturas, ve nuestra realidad acá abajo. ¿Quieres saber cómo Dios ve nuestra realidad? Bueno, lo encontramos ahí en el versículo 11. Lo voy a volver a leer para traerlo a la memoria. Dice Salomón, todo lo hizo hermoso en su tiempo, refiriéndose a Dios. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio. Desde el principio. Fíjense que lo primero que dice Salomón, y está en pantalla, es que para Dios todos nuestros días y temporadas aquí en la tierra tienen una hermosura, tienen un color. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Como dice un pastor y escritor, teólogo que me encanta muchísimo, Jorge Atienza, reflexionando sobre esto, él dice, evidentemente la hermosura de las cosas que vivamos aquí en la tierra viene dada por no solamente el tiempo en que vivimos una experiencia, sino también el contenido de esa experiencia. Me explico. Cuando tú recién has perdido a un familiar querido y comienzas ya a vivir el proceso del duelo, evidentemente que en ese momento tú no vas a encontrar hermosura alguna a lo que estás viviendo, ¿sí o no? No. Pero aquí Salomón, con sabiduría de Dios, dice que en algún momento esa experiencia difícil debe dar un giro y debería tener un color, un sentido para ti, un propósito. Por difícil que haya sido esa experiencia. Porque uno se preguntaría, bueno, Dios es muy sádico que para él entonces, si todo tiene una hermosura, ¿acaso el tiempo de la muerte, arrancar lo plantado, el tiempo matar, el tiempo llorar, el tiempo de guerra o conflicto? ¿Cómo es posible que para Dios esos tiempos difíciles tengan una hermosura si todo lo hizo hermoso en su tiempo? Bíblicamente nosotros creemos de que Dios a veces soberanamente permite situaciones difíciles en nuestras vidas para que sus propósitos eternos se cumplan en nuestras vidas y podamos crecer, podamos madurar. Quizás en esto estaba pensando el apóstol Pablo cuando escribe esas palabras que son muy conocidas en Romanos capítulo 8, versículo 28, que todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Todo, todo. Por eso alguien bien dijo que Dios no desperdicia ni una lágrima. Ni una lágrima. Porque yo estoy seguro que si aquí hiciéramos un ejercicio de honestidad, nos daría quizás vergüenza contar cosas que hemos hecho o que hemos sufrido o de las cuales hemos sido víctimas. Pero Dios está diciendo acá que todo tiene su hermosura, es decir, en algún momento esa situación difícil que hayamos vivido en nuestra infancia temprana, adolescencia, juventud o en nuestra familia de origen, todo en algún momento debe revertirse para bien y tener un sentido, un propósito. Por algunos años participé como secretario del Departamento de Educación Nacional de la Alianza Cristiana Misionera y el pastor presidente de aquel entonces y el director del Departamento de Educación Cristiana me encomendaron la implementación de un programa de sexualidad y prevención de abusos a nivel nacional que se llama Ámalos, que es educación sexual a partir de los principios bíblicos. Ojalá que como iglesia puedan avanzar en este desafío, consciente del bombardeo de la ideología de género afuera, sobre la vida de nuestros hijos. Y recuerdo que en una capacitación que hice en una comuna ahí de la 9ª región, a maestros de escuela dominical, a maestros que iban a aplicar este programa de educación sexual, luego de dar la charla, se me acerca una hermana
tendría unos 55, 60 años de edad. Y me dice, pastor, y me lo hice llorando, yo ahora recién entiendo por qué Dios soberanamente permitió que yo fuera víctima reiterada de abusos sexuales. Por mucho tiempo tuve un serio conflicto con esto. Ahora entiendo que Dios soberanamente, aunque me cueste creerlo, permitió esto para que ahora yo ayude a las nuevas generaciones a prevenir en sus vidas potenciales abusos en el área. Querida iglesia, lo que en algún momento fue motivo de vergüenza para tu vida y deshonra, Dios lo quiere revertir para que sea de consuelo y bendición para quienes te van a escuchar. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y dice en el versículo 11 que también Dios ha puesto, y aquí viene una cuestión que no es difícil de entender. Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones, en cada hombre o mujer, sin que nosotros entendamos lo que Dios ha hecho desde el principio. En otras palabras, Salomón está diciendo con sabiduría de Dios que Dios ya ha puesto un lugar en nuestro corazón, un espacio que solamente puede ser llenado por el Eterno. Por Dios, por su presencia, por su consejo. Una vida sin Dios es una vida rutinaria, acéfala, sin cabeza, chata, de tiempos buenos, tiempos malos, alegres y tristes, enfermedad, salud. Es como un hámster dando vueltas en la ruedecita. Nosotros hemos tenido 2 hámsteres que nos han durado menos que un candy, diría mi hija. Y no hay nada más chistoso que ver hámster dando vueltecitas en una ruedita, vueltas y vueltas y vueltas. Una vida así es una vida demasiado aburrida. A mí me da risa cuando abro Facebook o Instagram y me encuentro con ese típico meme o foto que tiene en el post. Este momento de mi vida se llama felicidad. Qué trágico. Qué trágico reducir la felicidad a un momento. Pero a veces nosotros como cristianos pensamos que eso es así, es lo natural, es lo normal, es lo esperado. Vivimos para ser felices y para ser felices a los nuestros. Pero dice que Dios ha puesto la eternidad en el corazón nuestro. ¿Para qué? Para que justamente rompamos ese círculo vicioso de una vida rutinaria y podamos tener una perspectiva progresiva, ascendente hacia lo eterno, hacia el cielo, e invertir en lo eterno. Si usted quiere levantarse por las mañanas animado para ir al trabajo y para enfrentar un nuevo día, comienza a invertir en lo eterno muy temprano en la mañana. Es la única manera de escapar de la rutina. Pero a veces vivimos tan pegados aquí a la tierra, de manera tan temporal, como la parábola del rico necio. Comencemos a invertir en lo eterno. Comienza a relacionarte con ese Dios que es eterno, en oración, en búsqueda profunda en la palabra, en comunión con otros creyentes aquí en la iglesia. Comienza a invertir tiempo en lo eterno. Es la única manera, querida iglesia, de escapar de la rutina, de que tu vida sea una sucesión de temporadas debajo del sol. Finalmente el versículo 11. Así termina Salomón. ¿Lo leemos todos juntos?
Yo sé que decir esto es peligroso porque aquí puede haber un conflicto de versiones. Yo voy a leer la versión Reina Valera 60, la tradicional, la legal. No, es solamente un apego romántico. Crecí con esta versión y yo creo que a muchos de ustedes les sucede lo mismo, ¿no? Versículo 11 dice, lo leemos, 1, 2, perdón, no es el versículo 11, el versículo 15, ¿ya? Porque así concluye esta sección, ¿ya? Versículo 15, el capítulo 3. Lo leemos a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Esta imagen idílica de meterse a una máquina del tiempo y retroceder al pasado, a una circunstancia difícil que vivimos, a una experiencia traumática, o a ese momento en el cual tomamos una mala decisión, cuyo pasado nos condena hasta el presente, esa idea de volver atrás y querer cambiar nuestro pasado, no existe. Aquí Salomón, con una crudeza y realismo bíblico que asombra, dice, aquello que fue, ya es. Me acordé de algo. Puedo decirle un chiste, ¿no? Como dijo el Big Boss, Don Daddy, lo que pasó, pasó. Oye, qué bíblico. Recuerden que soy pastor de adolescentes y jóvenes, no puedo escapar de estos chistes. Miren, no podemos cambiar el pasado. A esa conclusión llega Salomón. Ya está. Piensa en todas las situaciones que ha vivido usted a lo largo de su historia. Buenas o malas decisiones. Aquello que fue, ya es. Es como que entre líneas, y aquí viene lo importante, es como que entre líneas Salomón con sabiduría de Dios está diciendo, bueno, si no puedo cambiar mi pasado, tendré que aprender a reconciliarme con él. Tengo que hacer las paces con mi pasado, de lo contrario no voy a poder disfrutar mi presente y avanzar a la siguiente estación de la vida. Tengo que hacer las paces con mi pasado. Y no hay manera de hacer las paces con nuestro pasado que en la persona de Cristo Jesús. Según de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura o creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El profeta Isaías, hablando esto mismo, dice, del pasado ya no habrá memoria porque todo Dios lo hace nuevo. No hay otra forma de poder soltar tu pasado que simplemente yendo a la cruz y permitiéndote que la gracia de Cristo, su verdad, opere en tu vida y sane tu corazón. Con respeto lo digo. He aconsejado a tantas personas con experiencias traumáticas, situaciones difíciles que han vivido. Muchos de ellos tomaron decisiones incluso conscientes y voluntarias, pero que se ven arrepentidos. Y me he dado cuenta que no hay sesión de psicoterapia, no hay terapia alternativa que no pueda reconciliarlos hasta que regresen a Cristo. No puedo cambiar mi pasado. Veamos qué puedo hacer con mi futuro. Dice la segunda parte del versículo 15, y lo que ha de ser temporalmente en el futuro fue ya. Presta atención a lo que está diciendo Salomón. Dice, y lo que nos va a suceder en los próximos días, ya está.
Salomón lo que está queriendo decir es que, volvamos a su lógica, si debajo del cielo todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, en otras palabras, Salomón reconoce que nuestro destino o futuro, como quieras llamarle, ya está trazado y determinado por Dios. Él sabe lo que vamos a vivir en la próxima estación. Por eso es que Salomón dice, bueno, ¿para qué afanarse tanto trabajando? Jesús hizo eco de esto también, ¿no es cierto? No se afanen. Basta cada día su propio afán. ¿Para qué angustiarse por el día de mañana? ¿Por qué esa manía de querer prever el futuro, de asegurar el futuro nuestro y de nuestros hijos? Hace poco me llamaron de una aseguradora ofreciéndome un seguro catastrófico de vida. Yo le dije, no lo necesito, ya estoy asegurado. Pero nosotros tenemos una manía, a pesar de ser hijos de Dios, de querer controlar todo, prever todo, de presupuestar todo, ¿no es cierto? Está bien, está bien. De hecho, Dios espera que seamos mayordomos, que seamos administradores, no solo de nuestros recursos y tiempos, sino de la vida misma. Pero el punto está en que por muchos esfuerzos que hagamos de querer prever y asegurar nuestro futuro, no podemos del todo, no podemos del todo. De lo contrario, los imprevistos no existirían, pero sí existen. Dios nos invita en este sentido, y yo creo que esto es lo que está queriendo decir Salomón. Confíen en mí, descansen en mí, vivan el día a día, aferrados fuertemente de mi mano. No se suelten, dejen de confiar en ustedes mismos, comiencen a depender mucho más de mí. Pero me encanta cómo termina. No puedo cambiar mi pasado, no puedo prever o asegurar mi futuro, pero dice, pero Dios restaura. Hay versiones más antiguas que lo ponen en tiempo futuro, pero Dios restaurará lo que pasó. Y eso es precioso, porque esa es la promesa de Dios. No puedo cambiar mi futuro, pero no puedo cambiar mi pasado, pero Dios puede, cual vasija rota, volver a reconstruirme en sus manos como buen alfarero y hacerme un instrumento nuevo para su gloria. Para yo disfrutar mi presente. Y para abrirme con expectativas y esperanza al futuro que Dios tiene por delante para mí. Cierra tus ojos, querida iglesia, vamos a orar.